Shalom, mis amados hermanos. El Eterno les bendiga y les guarde. Es una tremenda visión, es una tremenda bendición, como siempre decimos. El hecho de poder, una vez más, pues, estar estudiando lo que es la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Así que, pues, le damos gracias de verdad a nuestro Abba por darnos la vida y permitirnos estudiar su bendita y santa palabra. Así que pues vamos a iniciar el día de hoy el capítulo número 15, ¿verdad? De el libro de Apocalipsis, que es donde pues estamos. Así que pues vamos a hacer una breve oración para pedirle a nuestro Santo Maestro que sea Él con nosotros en esta oportunidad. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Elohim y Padre bondadoso. Una vez más, Abba, estamos reunidos, un grupo de tus hijos, para pues glorificar tu nombre y pedirle que en su amor y en su misericordia pues esté con nosotros. Y lo que hemos de hablar pues no sea palabra de hombre, queremos escuchar su voz, queremos escuchar su preciosa voz, queremos que nos ministre, que nos enseñe, ya que pues apartado de usted no podemos hacer absolutamente nada. Por favor, guía mi lengua para poder hablar los dichos de su boca y no mis palabras. Encarecidamente, Abba, se lo suplicamos, se lo rogamos, se lo imploramos en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Santo Maestro, nuestro Mesías, nuestro gran Rey. Y decimos amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como decía, pues hemos terminado el capítulo 14 del libro de Apocalipsis y nos corresponde estudiar el día de hoy el capítulo 15. El capítulo 15 de Apocalipsis o Revelaciones, también así llamado el libro. Así que bueno, vamos a continuar porque sí, verdaderamente que son revelaciones increíbles que pues como he dicho en alguna oportunidad y igual me pasó a mí, sabíamos que habían cosas ocultas ahí, pero no se nos cruzó por la cabeza que hubiera tanta información. Como he dicho algunas veces, hay personas que le tienen miedo al libro y otros que sienten que es un libro confuso, pero realmente no lo es. Y una de las claves para poder entenderlo, obviamente, es el Espíritu el que nos guía, pero también es el conocimiento del Tanakh, ¿verdad? El conocimiento de las profecías, el conocimiento de las cosas que sucedieron en los tiempos antiguos, cuando Israel salió de Egipto, las revelaciones que el Eterno entregó a los profetas como Ezequiel, como Daniel, Zacarías, Isaías, etc. Entonces es impresionante. Con esto vemos de que la palabra del Eterno, es decir, lleva un orden y va trazada de una manera increíble. Es decir, sin contrariarse y sin apartarse a diestra ni a siniestra. Es decir, hablando sobre una sola cosa, no dos cosas. Así que, bueno, vamos a irnos al capítulo 15. El capítulo 15 es un capítulo corto, de hecho tiene 8 pasajes, pero vamos adelante. Dice así:
vi en el cielo otra señal grande y admirable. Fíjense bien, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Ya hemos venido viendo, y esto estoy constantemente repitiéndolo, porque si ustedes no han visto los capítulos anteriores, les invito a que vayan y los vean. Hay una repetición, es decir, lo que va a suceder en los días finales se repite varias veces, y no lo dice de una sola forma, lo dice de varias formas, de varias maneras. Y justamente después de terminar el capítulo 14, fíjense bien, donde vimos de una manera clara, ¿verdad? El cántico de los 144,000 y vamos a decir si le podemos llamar así, ¿verdad? Dos cosechas, porque así habla la Biblia, así nos dice. Dos cosechas, una en la cual el Mesías mete la hoz y toma la mies. De hecho, ¿verdad? Cuando hablamos de esa palabra, la mies, hay un pasaje que dice que los obreros son pocos, pero luego dice que la mies es mucha. La mies es mucha y los obreros pocos. Y cuando hablamos en este caso, de la mies, es prácticamente un conjunto de cereales. Vamos a decir el trigo, ¿verdad? Es decir, en los últimos tiempos, el Mesías en cierto momento habló de que pues había trigo, pero también había cizaña. Y el trigo y la cizaña, cuando uno los ve usted pone trigo y cizaña en internet, y de verdad que es quiero ver si puedo ver acá, trigo y cizaña, y prácticamente uno no, o sea, está difícil hacer diferencia entre lo que es el trigo y lo que es la cizaña. O sea, ¿por qué? Porque se parecen, son tan parecidos, así como lo oyen, son tan parecidos. Sin embargo, pues no es lo mismo trigo que cizaña, no es lo mismo. Recuerdo en cierto momento que nuestro amado Mesías hablaba de que cuando Él venga apartará las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. El trigo y la cizaña se parecen así, son tan parecidos, es decir, por fuera se parecen. Por eso es de que cuando hablamos de ¿cómo decir? Por ejemplo, el cerdo. El cerdo es un animal que a simple vista parece kosher, o sea, es decir, parece un animal que se puede comer. Pero la diferencia no se mira por fuera. Por fuera, de hecho, son porque la escritura lo que nos habla de
lo que nos habla de cómo diferenciar a un animal impuro de un animal limpio. Hay animales que tienen, o sea, un animal limpio tiene que tener pezuña hendida y tiene que rumiar. Entonces, mientras que un animal impuro puede rumiar, pero si no tiene pezuña hendida, no es limpio. O viceversa, puede tener pezuña hendida y no rumia. Entonces, cuando hablamos del cerdo, por ejemplo, es un animal que a simple vista parece kosher, parece trigo, pero no rumia. Eso no se mira a simple vista, no se mira. O sea, a simple vista parece kosher, pero no lo es. Y es porque lo de rumiar es un acto que lo hace por dentro. Lo mismo nosotros, ¿verdad? Por fuera podemos parecer una cosa, pero por dentro, pues eso es lo que hace la diferencia. Por fuera podemos mostrarnos justos a los hombres, pero por dentro esa es la diferencia. Entonces, decíamos que al final de los tiempos, lo que sucedería es de que, y lo que nos dice la Escritura, porque el Mesías viene, ¿verdad? Y él tiene una hoz, y él hace, es decir, mete la hoz, y pues prácticamente ya la mies está madura y recoge la mies. Quiero buscar un pasaje, quiero ver si encuentro este pasaje. Si lo encuentro, vamos a ver, se los comparto, y si no, pues queda pendiente. Vamos a ver. Creo que está, si no me equivoco, en Isaías. Vamos a ver. Isaías capítulo 63. Sí, creo que este es. Isaías 63:1. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 63, verso 1. Dice así: ¿Quién es este que viene de Edom de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? Tus ropas como del que han pisado en lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Vean, por eso es que se menciona acá dos cosas: el día de la venganza y también el año de mis redimidos. Dos cosas: el día de la venganza y el día del año de mis redimidos. En otras palabras, cuando se habla acá, está hablando del Mesías, que viene en primer lugar a salvar a los que en él esperan. Entonces ese es lo último que vimos en el capítulo 14 del libro de Isaías, cuando el Mesías mete la hoz y la mies está madura. Ahí estamos hablando de tanto la resurrección de los muertos como aquellos que estemos vivos y que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y después, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos como otro ángel metía la hoz, ¿verdad? De hecho, ya otro ángel que tiene poder sobre el fuego le dice de que meta la hoz, y ahí ya no se habla de la mies, sino que se habla de uvas. Y
obviamente, pues así como las uvas eran pisadas con, ¿verdad? Obviamente con los pies para sacar, digamos, el vino, también así va a ser cuando el Mesías comience lo que hemos llamado el período de la ira del Eterno. Y por eso es que vivo repitiendo esto, porque la gran confusión hoy en día es que todo el mundo cree que que la gran tribulación es la ira del Eterno. No es, y ya lo hemos visto en todos los pasajes anteriores, en todos los capítulos. En Apocalipsis se nos aclara toda la situación. No es lo mismo. Ese periodo de 3 años y medio es un periodo de gran tribulación, donde un remanente, fíjense bien, donde un remanente de Israel llevaremos la Torá, y allí es donde más habrá frutos, allí es donde más los huesos secos volverán a la vida. O sea, y eso hará que al final el Mesías venga y ya no sean más 2 casas de Israel, sino una sola. Entonces, les digo, hay varias cosas que tienen que suceder como antesala a la llegada del Mesías. Entonces, y esto la Escritura lo dice varias veces. Aquí, una vez llegamos a Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Y vemos cómo pues se da, por decirlo así, la resurrección de los muertos y la transformación de los que estemos vivos, y nos darán un cuerpo incorruptible. Inmediatamente viene el día de la ira, que lo describe de varias formas, como ya hemos venido viendo, como lo vimos ¿cómo se llama? Cuando se comienzan a tocar las trompetas, ahí se comienza y comienza a hablar de las cosas que van a suceder. Pero eso que va a suceder, tanto en los 3 años y medio como en el periodo de la ira, no lo dice una vez, lo dice otra vez y lo dice otra vez. Y Apocalipsis, o sea, es decir, en la visión de Juan, lo ve continuamente una y otra y otra y otra, y de un montón de formas. Y eso es lo que estamos viendo acá. Ahorita que entramos al capítulo 15, fíjense bien, ¿qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que estamos viendo acá? Pues justamente dice 15.1, Apocalipsis 15.1. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. Fíjense bien. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Es decir, una vez vemos cómo termina el capítulo 14 con el regreso del Mesías y el inicio de la ira, en el sentido de que el Mesías va a pisotear las uvas, el Mesías va a poner los pies, es decir, el Mesías es el encargado de venir y derramar sobre la tierra una serie de cosas que las hemos visto que de verdad dan miedo, y de verdad que sí dan miedo, porque no voy a decirles que no, dan miedo. De hecho, vimos en uno de los capítulos, por ejemplo, la descripción de los demonios, que en ningún otro libro de la Biblia se describen los demonios. Sí vimos en los tiempos de Yeshua la manifestación como nunca antes la había habido, la voz, cómo hablaron, pero aquí en estos pasajes ya no solamente oímos a los demonios hablar, sino que hay una descripción de los demonios. O sea, y de verdad que da miedo, da temor. O sea, les soy honesto. Y si uno de ustedes me dice que no, quizás no le creería. O no está, bueno, no sé. Pero sí debería de darnos temor esas cosas. En el sentido de que obviamente no queremos pasar esas cosas. Y el Eterno no va a dejar que eso pase. Porque Él nos va a librar. Porque eso sí es terrible. Cuando hablamos de la gran tribulación, sí, es un periodo necesario. Es un periodo necesario para la redención de Israel y de las naciones, como también para el regreso de nuestro amado Mesías.
Entonces acá, ya en el verso 15, vuelvo, dice acá que veía a 7 ángeles que tenían, dice aquí la escritura, las 7 plagas postreras. Fíjense bien, aquí se nos está hablando ya de otra forma. O sea, es decir, se nos describe de una y de otra forma las plagas de la ira. O sea, las copas de la ira o la ira de un montón de formas. Es decir, con todo esto de que se nos pone de una forma y se nos pone de otra, o sea, esto nos da a entender que este periodo de tiempo verdaderamente no queremos estar y no vamos a estar. Por eso es que estamos peleando la buena batalla. Por eso estamos peleando la buena batalla. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. No es que ya lo alcanzado, que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo, ¿verdad? Para ver si alcanzo, ¿verdad? A resucitar. O sea, es decir, la resurrección de los muertos, que es la resurrección de los justos, para vida, a recibir el galardón, que es un cuerpo incorruptible, a recibir esa casa, por decirlo así, no una casa donde nos vamos a ir a vivir al cielo, sino que, como dice la palabra, pues que si nuestra casa se deshaciera, tenemos una en los cielos, incorruptible. Ese es el cuerpo que nuestro amado Mesías nos va a traer consigo cuando Él regrese. Un cuerpo que no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más lágrimas. Wow, o sea, es decir, lo que realmente, lo único que nos está pidiendo en un lapso tan pequeño, porque la vida es tan corta, es que nos neguemos a nosotros mismos. Neguémonos a nosotros mismos. Así lo dijo Él: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Algunas veces nosotros, o sea, queremos hacer de lo lanjase, de este mundo presente, ya la vida. Aquí queremos ya gozarla y vivirla y todo. No estoy diciendo con eso que no vamos a tener momentos de felicidad con nuestra familia, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo de que queremos darle rienda suelta a los deseos de la carne aquí y ya. Y no, tenemos que vivir para Él. Tenemos que apartarnos para Él. Ya lo he dicho un montón de veces, pero lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque es necesario que usted y yo cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestros oídos, por lo que usted más ame. Cuide esas puertas, porque son portales, son puertas. Los oídos son puertas, los ojos son la lámpara del cuerpo, nuestra boca y nuestro cuerpo en general es morada del Espíritu, ya no nos pertenecen. Entonces, tenemos que cuidarnos en santidad. Por eso es que tenemos una serie de mandamientos que cuando nosotros logramos entender la razón, wow, amamos hacer eso. Es decir, ya no hay ninguna cosa como para y tener que hacer. No, yo anhelo hacerlo porque es mi vida. Es mi vida. Y pues obviamente le pedimos al Eterno también, pues si Él hace la obra en nosotros, para que dentro de nosotros comience a haber una transformación y el fruto del Espíritu comience a fluir. ¿Sí? Y comencemos a ser personas diferentes. Empecemos a ser personas que no actuamos como los demás. Inclusive que no vemos a los demás como todos ven a los demás, porque les digo, una de las cosas que pasan en estos tiempos es que muchas veces fácilmente, es decir, fácilmente podemos nosotros, ¿cómo es la palabra? Desmoralizarnos, así, al ver otras personas o ver X, o sea, es decir, que lo que otras personas hacen nos afecta tanto que prácticamente venimos y flaqueamos y nuestra fe baja. Entonces, no tenemos que poner nuestra mirada en nadie. De hecho, tenemos que pedirle al Eterno para que nos ayude y que podamos ser nosotros, pues,
fuertes en la fe, para poder llevar a los débiles en la fe, porque habemos débiles que necesitamos de fuertes, porque si no hay fuertes en la fe, los débiles en la fe vamos a fracasar, vamos a terminar sin fe. Entonces es necesario que hayan personas que sean fuertes. Es necesario que hayan personas que tengan más paciencia que otras para que nos enseñen. Porque les digo, estamos en guerra, estamos en un campo de batalla. Y en un campo de batalla, es decir, bueno, el que ha estado en la guerra sabe de que, o si alguien ha ido a algún lugar, es decir, los soldados se ayudan entre sí. No es que si a uno pues ¿verdad? Lo hieren o se cae o hace algo incorrecto, no comienza a criticarlo no, se lo echa si es posible en la espalda y aunque sea muerto, pero se lo lleva al helicóptero para llevárselo. No los dejan ahí. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque tenemos que vernos a nosotros mismos y comenzar a ver de qué manera yo puedo avanzar espiritualmente. No esperar a que otros hagan para yo hacer. Porque les digo, si nosotros ponemos la mirada en los demás, todos como hombres fallamos. Todos fallamos. No podemos poner la mirada en alguien porque todos fallamos, todos tenemos errores. Sin embargo, todos tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Mesías. Es el blanco perfecto para animarnos, ¿sí? Para perdonarnos si al caso nos ofendemos, para darnos la mano, para orar los unos por los otros, para no ver en los demás, ¿cómo decir? Quizás defectos, porque todos tenemos defectos. Claro, si alguien está haciendo algo incorrecto, tenemos nosotros el deber de acercarnos y decir, hermano, hermana, fíjese que esto y esto, obviamente todo con sabiduría y de buena manera, ¿no? Pero defectos todos tenemos. Y lo que tenemos que hacer es orar los unos por los otros para que crezcamos. Acuérdense que la obra, yo no estoy haciendo en sí la obra en usted. El crecimiento lo da el Eterno. O sea, es el Eterno el que hace la obra, es el Eterno, como dijo en cierto momento Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero no podemos hacer más que solamente eso. Es el Eterno el que da el crecimiento, es el Eterno el que da la fe, es el Eterno el que hace que cada uno de nosotros vayamos avanzando espiritualmente. Y bueno, él va trabajando dentro de nosotros. Él va trabajando dentro de nosotros. Y solamente me hace recordar algunas palabras del apóstol Pablo cuando él hablaba, tú que juzgas a tu hermano, ¿verdad? Y él se molesta de hecho con los corintios, porque unos estaban criticando a otros y le dice, no, si él lo hace para el Señor, y si no lo hace para el Señor, para él no lo hace. O sea, todas esas palabras, Pablo estaba muy molesto porque querían es decir, si ellos habían entendido ciertas cosas, quería que los demás también las hicieran igual que ellos. Y este camino no es así. Cada uno va caminando de una forma diferente, porque si no hay una transformación dentro de nosotros, las cosas no se pueden hacer porque otro me dice que las haga, sino que es el Eterno, es el Mesías el que va trabajando dentro de nosotros. Y a medida que Él va trabajando dentro de nosotros, nosotros vamos avanzando y vamos haciendo las cosas de una forma que nunca quizás hubiésemos esperado hacerla. Poco a poco le vamos dando al Eterno la razón, es decir, en hebreo, la voluntad nuestra. Es un trabajo que Él, fíjense bien, que Él está haciendo en nosotros. Y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque lo que Él comienza, lo termina. Solo tenemos que dejar que Él entre a nuestras vidas y dejar que Él trabaje. Para mientras Él trabaja, nosotros nos analizamos, nosotros hacemos una retroinspección de nosotros mismos para poder corregir lo que nosotros creemos o lo que hallamos que está mal, porque eso sí lo podemos hacer, pero es el Eterno también el que nos va a dar la sabiduría y la fuerza, fíjense bien, para poder hacerlo, porque sin Él, vuelvo a repetir, no podemos hacer nada de nada.
Verso 2, vamos en Apocalipsis capítulo 15. Dice así el verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie en el mar de vidrio, fíjense bien, con las arpas de Elohim. Vuelvo a repetir este pasaje. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. El arpa es un instrumento, bueno, se menciona en el Salmo 150, se menciona en el Salmo, bueno, David, ¿verdad? David, de hecho recuerdo, David tocaba el arpa, y acá, bueno, les digo, en los, por decirlo así, en los tiempos actuales, o más bien dicho, quizás aquí en Occidente, permítame. Aquí en Occidente casi que no se escucha, el arpa. Es un instrumento, les digo, que de hecho no es fácil de tocar, es complejo, así. Bueno, creo que aquí tengo una pequeña muestra. Quiero ver si puedo ponerles acá una pequeña muestra. Quiero ver, permítame. Yo sé que hemos escuchado el arpa. Vamos a ver acá. Sé que hemos escuchado el arpa, es posible. Quiero ver. El arpa es un instrumento que, ¿cómo decirles? Tiene su peculiaridad de que no es como la guitarra que van tocando ciertas cuerdas, sino que cada cuerda tiene su sonido. Yo creo que por acá se oye. Yo creo que lo escuchan. Tal vez no sea la mejor alabanza quizás tocada con arpa, pero en los tiempos en los cuales vivimos, y más que todo acá en el occidente, no, como que no es un instrumento muy común, ¿verdad? No es un instrumento muy común. Sin embargo, como vuelvo a repetirles, acá pues se nos habla de que, bueno, escuchen. Se nos habla de que de que los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre el número, que no habían dejado que pusieran sus marcas, ¿verdad? Las escrituras nos dicen acá de que estaban en pie sobre el mar, sobre el mar de vidrio. Eso es lo que nos dice. Obviamente, me imagino yo que pues tienen que haber alabanzas muy bonitas, ¿no? Tocadas así con arpa. Pero sí, es ¿cómo decirles? Es un instrumento, por decirlo así, muy, muy bello. En el Salmo 150 se menciona, y también me recuerdo que David era un hombre que, bueno, también tocaba el arpa, y ustedes creo que se recuerdan qué es, ¿verdad?, lo que pasaba cuando David tocaba el arpa. Cuando David tocaba el arpa, dice que ¿cómo decir? El espíritu que atormentaba a Saúl de parte del Eterno, dice que huía. Entonces,
tiene algo muy, muy especial, ¿no? Luego dice el verso 3. Y cantan el cántico de Moshe. Y cantan el cántico de Moisés. Es decir, estamos hablando que los que habían alcanzado la victoria, estamos hablando de los que habían salido de la gran tribulación. Es decir, y no solamente ellos, aquí estamos hablando de una multitud que no les puedo decir yo la cantidad, pero dice que cantaban el cántico de Moisés, ¿verdad? Así dice, cantaban el cántico de Moisés. Y al decir que cantaban el cántico de Moisés, no es, ¿cómo decirles? Porque tenemos un cántico allá, cuando cruzaron el Yam Suf, el mar de los juncos, no es ese cántico, ¿verdad? Es otro cántico, y de hecho aquí dice, aquí está, es decir, aquí aparecen las, ¿cómo decir? Aparecen las palabras, no aparecen las notas como para decir, miren, es así, porque yo sé que hay algunos himnos, y hay un himno que creo que es el más común, ¿verdad? Muy bonito, por cierto. Pero lo interesante de esto, fíjense bien, es de que esta multitud de la cual se habla acá, que estaban en pie, los que habían alcanzado pues la victoria sobre la bestia, sobre el dragón, sobre el falso profeta, sobre el hecho de no dejarse poner la marca, es decir, el número en su mano y en su frente, dice que cantaban el cántico, oiga bien, y esto me impresiona muchísimo a mí, yo creo que igual a usted, porque dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero. Es decir, que ellos cantan el cántico de Moisés, pero no solamente cantan el cántico de Moisés, sino también cantan el cántico del Cordero. Dos cosas. Cántico de Moisés y el cántico de Cordero. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho con lo que venimos hablando. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del cántico, oiga bien, del cántico de Moisés y el cántico del Cordero, pues obviamente es uno solo. No es no es un cántico diferente, no es un cántico, el de Moisés uno y el del Cordero otro, es uno mismo. Pero es Moisés y Yeshua, el cántico de ambos. ¿Por qué de ambos? Bueno, porque Moisés es una figura del Mesías. Moisés dijo en cierto momento, profeta como yo levantará el Eterno, y el Eterno dijo, profeta como tú levantaré yo. Fíjense bien. Y hemos venido hablando también desde el pasaje que dice que la mujer fue llevada al desierto, se le dieron 2 alas. Y de ahí dijimos de que las 2 alas del Evangelio son justamente creer en Yeshua y obedecer la Torah. Así, creer en Yeshua y obedecer la Torah. En el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de la Torah, no se habla de la Torah. En algunas veces sí, pero la mayor parte de veces no se dice en la sinagoga está la Torah. No, en la sinagoga está Moisés. O en la parábola del rico y Lázaro, cuando se le dice al rico, a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. Si no hieren a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. Y no es que Moisés estaba parado en algún lugar, no, es la Torah. Entonces, cuando hablamos de Moisés y el cántico de Moisés y el cántico del Cordero,
es porque son las dos alas del Evangelio. Dos cosas: creer en Yeshua y guardar la Torah. Esas dos cosas. Como dice, por ejemplo, un pasaje que leímos con anterioridad, creo que en el final del capítulo 13, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y de Dios y tienen la fe de Yeshua. Lo mismo también tocamos otro pasaje aquí mismo en el libro de Apocalipsis, donde también se dice que que el dragón se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Yeshua y tienen los mandamientos de Dios, dice, y tienen el testimonio de Yeshua. El texto que citábamos de Isaías, no me recuerdo si es Isaías 8:14, pero no es ese, pero hay un pasaje, Isaías, no, pero sí lo mencioné, donde dice a la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la Torá, a la ley y al testimonio de Yeshua. ¿Por qué? Porque el testimonio de vamos a decir, el testimonio en la Torá es el testimonio de Yeshua. Y el testimonio de Yeshua también está amarrado con el espíritu de la profecía. Entonces, este cántico, que es el cántico de Moisés y de el Cordero, porque fue a través de Moisés que se entregó la Torá la primera vez, y fue a través del Mesías en que se vuelve a entregar la Torá por segunda vez, ya en el nuevo pacto. Moisés y Yeshua no son enemigos, ¿verdad? Porque así parece, como que si, la ley mosaica, la ley de Cristo. Cuando se habla de la ley de Moisés, Moisés es decir, porque Moisés es el mediador de la Torá. Y cuando se dice la ley de Cristo, así aparecen en los escritos neotestamentarios, es la Torá del Mashiach. Y no es que sea una diferente, es porque la Torá se entregó por medio de Moisés en el primer pacto y la Torá se vuelve a entregar en el nuevo pacto. Por eso es que cuando estamos hablando de antiguo y nuevo pacto, ambos son pactos de ley, son pactos de Torá. Algunas veces decimos, es que antiguamente el primer pacto, el antiguo pacto fue pacto de ley, el nuevo pacto es un pacto de gracia. Por supuesto que hubo gracia, y en ambos pactos hubo gracia. Ya hemos hablado de gracia inmerecida y de gracia merecida. De esos temas ya los hemos tocado, pero en ambos pactos el Eterno entrega la ley, es decir, la Torá, los mandamientos, donde está justamente el hecho de expresar que nosotros verdaderamente hemos creído en Él, porque no podemos decir que creemos en algo. Dice Primera de Juan 2:4, el que dice que no me conoce, el que dice que me conoce, el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque la verdad está dentro de las Escrituras y el Mesías está dentro de las Escrituras. Creer en el Mesías es creer en la Torá y creer en la Torá es creer en el Mesías. Entonces, este cántico que estamos viendo acá dice así: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Vea qué maravilloso esto. Grandes y maravillosas son tus obras, Elohim Todopoderoso, el Shaddai. Justos, oiga bien, y verdaderos son tus caminos. Los caminos del Eterno son guardar sus mandamientos. Por eso dice el Salmo 103:7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dice, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Adón, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Eso es lo que se dice acá, que es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero.
Y qué impresionante es, es decir, que este cántico menciona y hace, es decir, habla de la grandeza de las obras del Todopoderoso y de lo justos y verdaderos que son sus caminos. Fíjense bien, lo justo y verdadero que es seguir los mandamientos. En otras palabras, la obediencia a los mandamientos nos lleva a la justicia, a buscar la justicia, tanto la justicia, hablando de no la nuestra, no la del hombre, sino la justicia del Eterno, que tiene que ver con una vida de santidad, guardando los mandamientos, amando al Eterno como amando al prójimo. Eso es justicia, hacer lo que es justo. ¿Qué es justo? Para un padre, que su hijo le obedezca. Pues eso es lo que el Eterno espera de nosotros, obediencia. Luego dice, verso 5, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Aquí una vez Juan, así como vimos en el último pasaje del capítulo 11, el apóstol Juan está viendo el templo que está en los cielos. En aquel momento dice que no solamente ve el templo, sino que también ve el arca del pacto, ¿verdad? Estas cosas ya hebreos hablan acerca de ello, ¿verdad? Ya, de hecho creo que hay un tema que tenemos que se titula ¿A dónde está el Mesías? Espero que no me equivoque. Pero que justamente hay un templo ahí arriba. Y que el templo que se hizo, el Mishkan, el tabernáculo, perdón, que se hizo aquí abajo por Moisés, fue una réplica del que está ahí arriba. Hay uno ahí arriba. De hecho, el que fue hecho aquí abajo, dice la Escritura en Hebreos, de hecho capítulo 9, capítulo 10, ahí se encuentra, de que el que fue hecho aquí abajo fue hecho por manos de hombre, figura del verdadero. O sea, ¿cuál es el verdadero? Donde entró nuestro amado Mesías. Ese es el verdadero. No es que aquel sea una visión, no. Cuando el Eterno le dice a Moisés, hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte, es porque el Eterno le mostró el tabernáculo que está en los cielos. Y esto lo vemos también en Hebreos capítulo 8, porque ahí vuelve a hablar de ese tabernáculo y menciona los pasajes que están en Éxodo, creo que por ahí no recuerdo exactamente, pero sí, creo que Éxodo 13, Éxodo 14, no estoy muy seguro, pero sí se habla del templo, de todo lo que hay dentro del templo. Entonces, aquí Juan vuelve a ver otra vez, fíjense bien, ¿y qué es lo que salen del templo? Vamos a ver a lo largo de todo Apocalipsis que lo que salen del templo son ángeles. Una y otra vez, ángeles salen del templo. ¿Qué había en el tabernáculo? ¿Qué es lo que había en las paredes? ¿Saben qué había? Querubines, ángeles, obra primorosa, eso es lo que había. Estaban dibujados, pero en el que está ahí arriba son reales, así de sencillo. Entonces, dice el verso 6, y del templo salieron 7 ángeles, que tenían las 7 plagas. Esto es lo que dice el 15:1. Y tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Elohim, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de la gloria del Eterno, de humo, por la gloria de Elohim y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, ya aquí pues llegamos, ¿verdad? Una vez más al momento en el cual estos 7 ángeles van a derramar estas 7 copas del aire. Y vuelve otra vez a mencionar, ¿verdad? Este periodo de tiempo en el cual pues ninguno de nosotros quiere estar ya para ese tiempo. Ya para ese tiempo nosotros hemos de tener cuerpos incorruptibles,
hemos de estar con nuestro amado Mesías, ¿verdad? Porque después de esto, aunque aquí van a haber sobrevivientes, y lo dice Zacarías 14, y de hecho va a salir una gran población que valga la redundancia, van a poblar el mundo, y comienza la era del milenio. Así que, mis amados hermanos, terminamos el capítulo 15, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis. Estamos a 7 capítulos. ¡Wow! Ya podemos decir que vamos por 2 segundas partes del libro. Baruch Hashem. Bendito el nombre del Eterno y bendito el nombre de Yeshua. Mis amados hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a nuestro Padre Eterno por darnos vida y permitirnos una vez más estudiar su palabra. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sea usted, Adonai Elohim nuestro, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Elohim grande, poderoso y reverenciado, Elohim altísimo, Elohim generoso, Elohim bondadoso. En esta hora, Abba, le damos muchas gracias, toda Rabá, por la vida, por la administración de su palabra. Que cada uno de nosotros sea buena tierra y su palabra pueda caer en nosotros y que demos fruto al 100%. Le pedimos, por favor, que nos mire siempre con misericordia y que nos guíe a través de su Espíritu, y que podamos, pues, ser luz y ser sal de la tierra. Ayúdenos, porque sin su ayuda no podemos hacer nada. Bendice a cada una de las almas que necesitan, Padre, a cada uno de mis hermanos que están conectados, a los que no han podido hacerlo. Sabes, Padre, usted sabe las peticiones personales que cada uno de ellos tienen. Sabemos que usted está atento a nuestras súplicas, porque es un Elohim piadoso y misericordioso que se apiada de nosotros. Decía David, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que lo visites. Sin embargo, en su amor y su misericordia se acuerda constantemente de nosotros, que somos polvo y ceniza, decía Abraham. Muchas gracias, Abba. Le pedimos que cada día nos aumente esa fe, que podamos cada vez poner en práctica lo que creemos, y que podamos impactar al mundo con nuestro testimonio y con la bendita palabra de nuestro Mesías. Gracias, Abba. Gracias por comenzar su obra en nosotros, y sabemos que la va a perfeccionar. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Elevamos nuestra oración en el nombre santo y precioso de Yeshua Mesiheinu, de Yeshua nuestro Mesías. Y decimos amén, ve amén. Bien, mis amados hermanos, resta pues una vez más darle las gracias a los hermanos que han apartado el tiempo para que no esté solo acá y estén conmigo en vivo. El Eterno les pague por ese tiempo que apartan, el tiempo que se aparta para Él. Vale oro de Ofir. Ese era el oro más apreciado en aquellos tiempos, el oro de ese lugar llamado Ofir. Así que, pues, con ayuda de nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Si Él nos da la vida, el día lunes por la tarde vamos a seguir con las 7 cosas, 6 cosas, dice, aborrece el Eterno, y 7 cosas abomina su alma. Así que creería yo que vamos a ir por la tercera. Así que, si Él nos permite la vida, nos encontramos nuevamente. Lei Traot. Hasta pronto. Que el Eterno les bendiga y Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones.